Welcome back to the show, everyone. As you can see, I'm joined by Mark. Bienvenidos de nuevo al programa todos. Como pueden ver, me acompaña Mark Sloboda para repasar los últimos acontecimientos. Empezamos con que no ha habido ataques estadounidenses durante la noche. Se rompe así una racha de 13 días seguidos de bombardeos de CENTCOM contra Irán. Pero Irán sí lanzó ataques propios contra Jordania, Bahrein, Kuwait y Arabia Saudí. Sonaron las sirenas, pero al final supimos que era por Yemen. Más sobre eso, más adelante. Irán afirma que volvió a atacar los alojamientos de tropas estadounidenses y aeronaves en la base aérea Muwafaq Salti, donde están desplegados más de 100 F-16 y otros aviones. También fue destruido un sistema Patriot, así como otras instalaciones en Irak. Aquí tienen imágenes por satélite de un depósito de combustible en Jordania que fue destruido anoche. Y la gran noticia, Mark, es que, después de que Arabia Saudí decidiera anoche bombardear el aeropuerto de Hodeidah, en Yemen, Yemen lanzó, según afirma, 3 misiles balísticos. He visto informaciones de al menos 5 ataques contra Aramco, que creo que es la mayor empresa productora de petróleo del mundo. La compañía estatal saudí fue alcanzada 5 veces. Se informó de incendios. Y, por supuesto, como dije antes, anoche no hubo ataques de Estados Unidos. Y ahora estamos escuchando, Mark, que Trump quiere volver al memorando de entendimiento y ha dicho que quizá quiere incluir ahora a Yemen. Esto todavía no está verificado. También hay informaciones de que Irán cree que esto es solo la calma antes de una tormenta mayor. Pero tengo curiosidad por saber qué opinas de estos acontecimientos. Estados Unidos ha roto la racha. Irán sí atacó de nuevo Bahrein, Jordania y Kuwait. Y Yemen, realmente, creo que sorprendió a muchos observadores al ir directamente, muy deprisa y con rapidez, también contra instalaciones petroleras saudíes. Sí, creo que probablemente ambas cosas sean ciertas. No es una contradicción que Estados Unidos esté planificando una escalada de la que son capaces a lo grande, ¿no? Y que al mismo tiempo hayan estado presionando, solicitando, suplicando, rogando a Irán un alto el fuego, por lo que puedo ver al menos 3 veces en los últimos 3 días. E Irán se ha negado, porque Estados Unidos parte de una posición de desesperación en la que el statu quo les resulta completamente inaceptable. Así que, por un lado, intentan volver al memorando de entendimiento como una forma de salir de esto. Y por otro, esperan poder salir adelante mediante una escalada, sea cual sea la creencia delirante que tengan. Y estoy seguro de que distintas personas dentro de la administración Trump le están susurrando cosas diferentes, igual que Netanyahu, los saudíes y otras personas de fuera. Todos le están diciendo cosas distintas. Y es el típico Trump. Cambia de opinión sobre algo cada 15 minutos y no es capaz de comprometerse en una dirección o en la otra. Así que Estados Unidos probablemente esté intentando, de alguna manera, convencer a Irán de que vuelva al memorando de entendimiento y acepte un nuevo alto el fuego. Y al mismo tiempo, está planificando cualquier gran escalada del conflicto que pueda llevar a cabo, ya sean simplemente ataques más contundentes, algún tipo de incursión transfronteriza en Irán desde Irak, o algún tipo de desembarco anfibio de un escuadrón suicida en Bandar Abbas, Harg, la isla de Qeshm o algo así. Ninguna de estas son buenas opciones. Todas son malas opciones. E Irán acaba de dar un golpe sobre la mesa y por fin ha usado su otra opción nuclear, los hutíes de Ansar Allah, que llevaban meses impacientes por entrar en acción. Y finalmente recibieron el visto bueno para cerrar el estrecho de Bab el-Mandeb, aunque específicamente solo contra los petroleros saudíes o los petroleros que transporten petróleo saudí. A menos, claro, que ese petróleo saudí vaya a China. Entonces les dejan pasar, lo cual forma parte de toda la parte curiosa del asunto, por supuesto. Eso sí es aceptable. Pero todo esto empezó a finales de la semana pasada, cuando los iraníes enviaron una delegación a Yemen y los saudíes intentaron atacar el aeródromo yemení en el que se suponía que iban a aterrizar.
No sé qué estaban pensando, creyendo que eso de algún modo les impediría hacerlo. Claro, simplemente volaron a otro aeropuerto y aterrizaron de todos modos. Y eso llevó a los hutíes a lanzar ataques contra un aeropuerto saudí. Y después, ya saben, Arabia Saudí respondió al fuego. Y entonces eso le dio a Irán el pretexto perfecto que necesitaba para decirles a los hutíes: adelante, hacedlo, cerrad el estrecho de Bab el-Mandeb a los saudíes. Y los hutíes, por supuesto, lo están planteando así. Y es un planteamiento totalmente válido. Arabia Saudí nos ha bloqueado durante los últimos 11 años. Ahora les devolvemos el favor. Y los primeros ataques contra al menos 2 petroleros saudíes en las últimas 48 horas, con al menos uno de ellos envuelto de forma espectacular en llamas absolutas. No puedo imaginar la catástrofe medioambiental que eso está causando, además de muchos otros golpes. Y los barcos están desviando sus rutas por todo el mundo. Los saudíes están recurriendo ahora a su segundo desvío, porque su primer desvío desde el estrecho de Hormuz consistía en usar el oleoducto este-oeste, a través del desierto hasta Yambu, en el Mar Rojo. Pero ahora tampoco pueden ir hacia el sur por el Mar Rojo, así que están enviando su petróleo hacia el norte, descargándolo para que pase por oleoductos al otro lado de Egipto. Después mandan sus petroleros por el estrecho de Hormuz, vuelven a bombear el petróleo al barco y luego rodean toda África para intentar llevar su petróleo a Asia. A eso han quedado reducidos. Y por supuesto, eso añade millones de dólares y meses al calendario previsto. Pero de momento, eso es lo que van a tener que hacer, porque los barcos no están dispuestos a entrar rápidamente en el estrecho de Bab el-Mandeb. Y han respondido atacando Hodeida. Y los hutíes, según sus propios informes, fueron no solo contra Jizán, sino también contra Yambu. Y vi además otro objetivo. Así que lanzaron misiles balísticos, misiles de crucero y drones contra al menos 3 objetivos distintos en Arabia Saudí. No sé cuál es la magnitud total de los daños, pero va a ser bastante considerable. Sí, quiero decir. Y siguiendo con la situación de Irán, ahora tengo la sensación de que Yemen. Los informes apuntan a que es muy plausible que los ataques de Yemen contra Arabia Saudí, ahora contra Aramco, hayan podido provocar cierta inquietud, quizá miedo o dudas, dentro de la administración Trump, a la hora de lanzar otra ronda de ataques. Esto es de Itai Blumenthal, de Kan 11, un medio israelí. Dice que Israel se preparó para un potente ataque estadounidense contra Irán durante la noche del viernes al sábado, en las últimas 24 horas. Un paso que podría haber llevado a una escalada de la campaña en todo Oriente Medio y a la posible implicación de Israel en ataques contra Irán, si los iraníes perdían los nervios y lanzaban misiles hacia Israel. Una fuente israelí nos dijo que parece que Trump decidió aplazar el plazo, con el deseo de dar a los iraníes otra oportunidad de volver a la mesa de negociación. Danny, ¿qué has cenado? ¿Qué sería anoche, ma? Memory to wa hoche. No, comiste tacos. Comiste tacos. Oh my gosh, that's Madre mía, sí, habla, sí. Ese es Trump. Trump nos los entregó directamente. Así que, sí. Viernes de tacos, lo cual es un poco sorprendente porque creo que mucha gente, teniendo en cuenta lo que decía Trump y el patrón que veníamos viendo, cierran los mercados, Estados Unidos acaba bombardeando y luego deja de bombardear y habla de negociaciones un día después. Pero ese patrón parece haberse roto un poco ahora. Tengo curiosidad por saber por qué cree que es así. Algunos han especulado con que podría deberse en realidad al problema de la munición. Pero al mismo tiempo, me interesa saber qué piensa usted al respecto. Sí, bueno, a mí también me pilló por sorpresa.
Habría previsto la escalada este fin de semana, como decías, después de que cerraran los mercados el viernes. Todas las señales estaban ahí, pero creo que esto nos muestra la débil posición en la que está Estados Unidos, ¿no? Tanto por su capacidad de seguir librando una guerra de desgaste con ataques cinéticos, como por la terrible posición geoeconómica en la que se encuentra respecto a las reservas de petróleo estadounidenses, la economía global, el precio del petróleo y las próximas elecciones de mitad de mandato. Todo eso influye a la vez. Y no creo que, como siempre ocurre con estas cosas, quiero decir, a la hora de entenderlas, la gente siempre quiere reducirlo a una sola causa. Y por desgracia, rara vez es solo una cosa. Unfortunately, it's rarely just one thing. It's usually multiple things happening at the same time. Normalmente son varias cosas que ocurren al mismo tiempo, que simplemente se solapan y se refuerzan mutuamente. Todo eso, la escasez de munición y ahora el estrecho de Bab el-Mandeb, los saudíes gritando por esto y por lo que está pasando, Chevron y Texaco protestando por sus problemas con el régimen que ataca el oleoducto del Caspio y por el petróleo kazajo que ha quedado bloqueado en el Mar Negro. Todo se va acumulando y llegado a cierto punto se junta. Y sí, está haciendo que Trump dude. Está haciendo que se lo piense dos veces. Y como dije, estoy seguro de que tiene a distintas personas susurrándole cosas distintas al oído. Y ya sabe, su gran cabeza naranja gira hacia un lado y hacia el otro. Se ha metido en una situación muy mala y no sabe cómo salir de ella a base de darle la vuelta al relato. Bueno, veamos esto. Este es Barak Ravid. Yo lo llamo nuestro reportero favorito de la unidad 8200 del Mossad para Axios. Eso es exactamente lo core. Así que siempre está metido en el asunto. Y respondió al señor Blumenthal diciendo que los estadounidenses no se prepararon ayer para una operación más amplia en Irán, sino para un ataque de idéntico alcance al llevado a cabo cada noche durante las últimas 2 semanas. Así que ahí está el taco, no necesariamente en la operación extrema, más intensa, que se suponía que iba a ser más grande que la operación Furia Épica, de la que informó nada menos que Barak Ravid el día anterior. Ahora ha dicho que no. Es casi como si estuviera dentro, como hemos visto durante las últimas décadas con los llamados periodistas, que en realidad son agentes. Básicamente se infiltran y luego informan, filtran cosas, e incluso puede que en algunos casos se las inventen. Simplemente lo están utilizando descaradamente para mandar señales, ¿no? Barak Ravid resulta muy útil porque queremos saber cuál dice la inteligencia israelí que es la situación. Eso es todo. Es útil en ese sentido, para saber qué quiere la inteligencia israelí que creamos sobre una situación concreta. Ni siquiera es una cuestión debatible. No creo que nadie se tome en serio a Barak Ravid como periodista. Quiero decir, ni siquiera otros periodistas. Ni siquiera otros malos periodistas. O lo que es peor, creo que tampoco se lo toman tan en serio. Quiero decir, puedo verlos en el bar. ¿Cuánto paga la inteligencia israelí por una historia? Sí, no es que lo pregunte porque quiera escribir para ellos. Solo quiero compararlo con lo que me paga la inteligencia estadounidense por escribir una historia. Sí, exactamente. Y quizá comparar los salarios de esas dos cosas. Mark, quiero que comentes sobre lo que realmente está ocurriendo. Ya sabes, por supuesto, por la naturaleza de este conflicto, la mayoría de las veces obtenemos confirmación mediante imágenes por satélite, quizá días después, a veces incluso más tarde. En general, solo tenemos informaciones procedentes de ambos bandos de la guerra. Irán, según Tasnim News, está informando de daños muy graves, de daños muy severos, casas, F-15, F-16, drones de reconocimiento, aviones espía, aviones de repostaje en general, en cuanto a los objetivos atacados, incluso solo en las últimas 24 horas. Pero también tenemos sistemas Patriot, sistemas HIMARS, de todo. Esto es lo que informa Irán.
Ahora bien, sabemos que parte de eso es cierto, dado que Estados Unidos tuvo que reconocer y luego dejar de reconocer el hecho de que, ya sabe, había dos soldados estadounidenses en Jordania, o eran tres, sí, tres, por el soldado incinerado, y luego, por supuesto, el soldado en Irak. Pero los dieron de baja de las listas. No sé si lo vio. El Pentágono los dio de baja de las listas un día después, porque fue durante el periodo del memorando de entendimiento. Pero, en cualquier caso, quería conocer su opinión sobre los daños que está causando Irán frente a los que causa Estados Unidos, porque Estados Unidos se ha vuelto cada vez más impreciso al describir sus propios ataques y bombardeos. Sí, la verdad es que no lo sabemos. Así que creo que podemos basarnos en, ya sabe, las afirmaciones de los últimos meses, si nos remontamos al periodo de 40 días o al de las últimas 2 semanas. En general, Irán está alcanzando lo que dice que está alcanzando. Y sabemos, por las quejas de los principales medios occidentales, del Wall Street Journal y de otros medios, que los estadounidenses están realmente molestos por la exactitud y la precisión con la que están impactando los misiles iraníes. Así que no cabe duda de que están alcanzando las bases. No cabe duda de que están alcanzando edificios, infraestructuras e instalaciones concretas. Así que cuando alcanzan objetivos reforzados, como radares y todo ese tipo de cosas. Y hacen esas afirmaciones. Casi siempre son ciertas, y luego lo comprobamos con datos de satélite. Ahora bien, cuando afirman haber destruido aeronaves o incluso posiblemente sistemas de defensa aérea, los resultados han sido algo más dispares. Y es comprensible, porque pueden alcanzar un refugio reforzado en el que haya una aeronave, o pueden haber lanzado un misil hacia un lugar donde, según el satélite, los aviones estadounidenses son vulnerables, ahí fuera, en la plataforma. Pero Estados Unidos tiene margen para poner esos aparatos en el aire cuando recibe las señales y empieza a ver movimiento y misiles siendo lanzados. Puede que no sea una ventana extremadamente amplia, pero es una ventana. Así que no sabemos si dispararon contra refugios y si había algo en esos refugios, o si lograron poner algunos de sus aviones en el aire una vez que detectaron desde dónde se lanzaron los misiles. No lo sabemos. Pero, en general, han alcanzado las bases, han alcanzado los objetivos reforzados y luego han obtenido resultados algo más dispares. Así que, en algún punto intermedio entre lo que los iraníes afirman que alcanzaron y lo que los estadounidenses afirman que no alcanzaron. Ya sabe, cuando se trata de aeronaves concretas, estoy seguro de que lograron alcanzar o dañar algunas de ellas. Pero vamos a tener que esperar, y tal vez tengamos que esperar mucho tiempo, porque en las últimas 24 horas hemos conocido informaciones de que los estadounidenses estaban pidiendo a los satélites europeos, Sentinel, que se abstuvieran de mostrar imágenes de toda la zona del Golfo Pérsico y del Golfo de Omán. Así no podemos evaluar correctamente qué ha sido alcanzado, qué no lo ha sido y hasta qué punto ha sido dañado en las últimas 24 horas. Al menos no hasta que hayan hecho cierta limpieza. Así que, bueno, cuando hablamos de aeronaves, eso es algo que tendrán que admitir con el tiempo. Puede llevar semanas, puede llevar meses, pero en algún momento tendrán que admitirlo, aunque no vamos a saberlo con certeza. Sin duda, es posible. Sin duda es posible. Y sabemos, de hecho sabemos que los estadounidenses están extremadamente molestos por la precisión, por la exactitud con la que están empleando las armas iraníes, por la mayor velocidad a la que impactan y también por lo bien que supuestamente se han adaptado a los sistemas de interceptación de defensa aérea. Los Patriot, los THAAD, la Honda de David o lo que sea que les estén lanzando. No tengo tan claro si realmente han mejorado en eso o si los Patriot simplemente siempre han sido malísimos interceptando misiles balísticos, como Ted Postol, que yo sepa lleva muchos años insistiendo. Pero en fin, todos hemos visto las imágenes de Bahrein,
12 interceptores disparados contra un solo misil balístico. Solo eso ya son $48 millones. That's $48 million right there. $4 million a pop of something we know. $4 millones por unidad, de algo que sabemos que ya escasea muchísimo en cuanto a munición. Así que no tengo forma de evaluar, cuando se trata de aeronaves en tierra, cuánto fue alcanzado y cuánto no. Pero podemos juzgar fácilmente por lo que los iraníes afirman haber alcanzado en cuanto a las bases y las estructuras de esas bases. Han sido extremadamente exactos y precisos, y los datos satelitales lo han confirmado una y otra vez. Y podríamos, ya sabes, sacar una de esas verificaciones de hechos del CENTCOM, ¿no? Y hacer que Grok vuelva a señalar sus chorradas una y otra vez, porque el CENTCOM es, quiero decir, creo que, Elon, escúchame, sabemos que ya has hecho estos juegos antes. ¿Podrías cambiar el nombre del CENTCOM por el de Baghdad Bob? Solo por nosotros. Solo esa cosa. Oh my gosh, yeah, take away their blue check while you're at it. Dios mío, sí. Y de paso, quítales la marca azul de verificación. Mira, aquí tienes un ejemplo de lo que estás diciendo. Esto fue anoche, un interceptor despegando en Bahrein y luego cayendo por un fallo. Hay muchos, quiero decir, literalmente, durante el curso de esta guerra, Mark, podríamos encontrar uno de estos por casi cada día que Irán disparó o disparó fallidamente algún misil. No solo en esta guerra. Esto lleva ocurriendo los últimos 5 años en Ucrania, con todas sus afirmaciones sobre las interceptaciones. Y cada vez que alcanza un edificio residencial en Kiev, invariablemente después se admite, ya sabe, discretamente y en algún nivel, aunque solo sea en redes sociales, que en realidad fue otro interceptor que falló y se estrelló o algo así, que se volvió loco. Y en particular, cuando utilizan misiles más antiguos, o PAC-2, ahora a menudo se ven reducidos a emplear existencias antiguas de versiones anteriores del interceptor Patriot, el PAC-2, en lugar del PAC-3. Y tienen una tasa de fallos aún mayor, con fallos a menudo espectaculares. Así que ocurre con bastante frecuencia. It happens quite frequently. Why? I mean, why? ¿Por qué? Quiero decir, ¿qué es lo que...? Ya sabe, una cosa es ser ineficaz, como no dar en el blanco. Eso lo puedo entender. No soy experto, pero puedo entender que lancen uno y no den en el blanco. Pero el hecho de que caigan constantemente, funcionen mal, se estrellen en zonas donde, ya sabe, no detonan. Creo que algunos se supone que deben detonar en el aire si no alcanzan el objetivo, todo eso. ¿Pero por qué? ¿En qué consiste este fallo? Y luego, yo simplemente... Sí, primero sus comentarios sobre esto. Your comments on this first. Yeah, so I mean, Sí, bueno, voy a decir un poco sobre lo que he oído, porque mi experiencia en el ejército fue en un reactor nuclear, no como, ya sabes, científico espacial. Pero de nuevo, muchos de estos misiles que están utilizando ahora son antiguos. Literalmente han superado su fecha de caducidad, incluso si son PAC-3, y peor aún si son versiones más antiguas del PAC-2. Así que dispararlos, ya sabes, poner en marcha el sistema, es en realidad bastante complicado. Y es muy fácil perder el seguimiento de los objetivos mientras se aproximan, fijarlo erróneamente cuando se disparan, o que el sistema acabe, ya sabes, fijándose en algo en lo que no debería. Al mismo tiempo, están llegando los misiles balísticos y supuestamente algunos de los misiles iraníes más avanzados realizan maniobras erráticas a gran velocidad en la fase final. También lanzan señuelos durante su descenso terminal para despistar a los interceptores. Así, los interceptores podrían fijarse momentáneamente en otra cosa que se mueve en una dirección aleatoria por aquí, y entonces desviarse e intentar seguirla por ese lado. Hay todo tipo de problemas. Esto puede deberse a diversos errores de los operadores, a problemas con los interceptores y a las contramedidas iraníes en sus misiles más avanzados. Todas esas son posibles razones de que las cosas estén saliendo tan dramáticamente mal. Y es muy posible que varias de ellas estén teniendo efecto al mismo tiempo.
Now, usually the narrative, what's so interesting Ahora bien, with normalmente el relato, the lo interesante es que con Ucrania, Estados Unidos y la OTAN lo plantearán como que Rusia atacó un complejo residencial civil o algo así. Con Irán no han hecho tanto eso. No tengo muy claro por qué. A veces dirán, vale, sí, supuestamente el misil de Irán impactó en esta zona, cerca de una zona residencial. They still want Simplemente no admitir el efecto en algo. Sí, creo que es eso. Puede que esa sea tu opinión sobre esto, porque es como, sí, sorprendentemente no están siguiendo esa narrativa con Irán. for a lot of it, right? When these missiles come down, En gran parte de los casos, cuando estos misiles caen, no caen en zonas residenciales, porque muchas veces estas bases militares son bastante grandes. Así que cuando caen, suelen caer en algún punto dentro de una base militar o en los alrededores. Y de nuevo, si caen en una zona civil, no quieren provocar el pánico entre la población de esos países. Así que no quieren llamar más la atención sobre el hecho de que estos interceptores o cualquier otra cosa están cayendo y llegando a impactar en algo. Porque se supone que todos debemos creer en esa fantasía de que la defensa aérea estadounidense e israelí es una especie de escudo de fuerza que impide que pase absolutamente todo. Quiero decir, por ridículo que sea, casi nunca admiten que hayan alcanzado algo, ¿sabes? Hasta que la prensa lo saca a la luz semanas después. Y entonces se limitan un poco a arrastrar los pies, sin comentarios, ¿sabes? Y esa ha sido la historia desde el principio. Así que, por regla general, no deberíamos esperar ninguna veracidad de las declaraciones oficiales, ¿verdad? Desde luego, no de Trump. Pero tampoco de ningún estamento militar oficial, ya venga del ejército estadounidense, del ejército israelí o de los funcionarios de los estados árabes del Golfo, estados vasallos. Insisto, tampoco confío implícitamente en todo lo que dicen los iraníes, especialmente sobre lo que alcanzan y lo que no alcanzan. Pero salen los datos por satélite. Podemos hacernos una buena idea a posteriori, ¿no? Hay una manera, y tú, Danny, lo conoces muy bien, de no confiar en los medios convencionales, desde luego no en lo que respecta al relato y la narrativa, pero aún así poder rebuscar entre los escombros para encontrar pequeños fragmentos de conocimiento, hechos que sí emergen entre la escoria, y separarlos de la propaganda. Ya sabes, para construir una imagen más precisa, eso es algo que todos tenemos que hacer como periodistas y analistas en los medios. De hecho, probablemente sea lo principal que hacemos. It's probably the principal thing we do. Right. Well, CENTCOM, has Exacto. certainly- Bueno, el CENTCOM sin duda ha revalorizado enormemente a Irán durante este periodo, porque como decías, las imágenes por satélite acaban revelando la precisión de los ataques iraníes. Mientras tanto, el Pentágono hace cosas como esta. Mark, rebajar el número de militares estadounidenses muertos. Literalmente rebajarlo justo después de que ocurra, justo después del traslado solemne que tuvo lugar. Decir que los 4 miembros que murieron en estos últimos ataques en Jordania tuvieron que ser retirados porque el presidente declaró que ocurrió después del alto el fuego. Me parece que ya he oído eso antes también. Casi me dio sensación de déjà vu. Pero en cualquier caso, este tipo de acciones muestran que hay cosas raras. Quiero decir, y no es que el CENTCOM funny business. I mean, and it's not like CENTCOM. It's not even funny business because it's not even being, Ni siquiera tiene gracia, porque ni siquiera es, ya sabes, son solo titulares. Todos son titulares, ¿no? Ya sabes, es como no, dime otra vez qué estupenda es la ropa que llevo. No es morada, es amarilla. Es que no lo ves. Periodistas mirándole mientras no lleva ropa. Sí, siento mucho haber dicho que era morada. Es amarilla. Como usted ha dicho, es una ropa amarilla preciosa. Es absurdo que les estén haciendo esas preguntas. Es patético. No sé qué decir. El hecho de que los militares tengan que seguirles el juego, o que se lo estén siguiendo, desde luego tampoco dice nada positivo sobre la dirección que ha tomado el ejército estadounidense en las últimas décadas. Well, we're getting more confirmation as we talk. Bueno,
Mientras hablamos, Mark, vamos recibiendo más confirmación sobre con qué empezamos el programa en relación con estas conversaciones de alto el fuego, una vez más. Según los informes, Irán ya ha rechazado, y esta sería la tercera petición de la administración Trump durante este periodo de 2 semanas de ataques renovados. Pero ahora, medios israelíes informan de que Donald Trump habría pedido otro alto el fuego, incluyendo Yemen. En el despacho oval, Trump dijo: "No he tomado una decisión. Miren, estamos hablando con ellos ahora mismo. Creo que se están poniendo cada vez más serios a medida que pasan los días." Y esta, supongo, sería la cuarta vez, porque esta semana se han rechazado 3 propuestas previas de alto el fuego, respaldadas por Estados Unidos, transmitidas por Qatar, Irak y Pakistán. Ahora, el alto el fuego iraquí se ha puesto en duda. Esa idea de que el primer ministro llegó a Irán con, digamos, un sobre y le dijo al ministro de Exteriores y al presidente: "Aquí lo tienen." Pero en fin, ¿qué opinas de esto? Porque pasamos por lo mismo una y otra vez, Mark. Esa idea de que Estados Unidos escala la situación y luego da marcha atrás. Simplemente no sé cómo podemos creer nada de esto. ¿Qué opinas? Sí, no lo sabemos. Quiero decir yo. Your thoughts. Yeah, we don't know. I mean, frankly, it's a matter of, honey, could you please get me. Francamente, es como decir: cariño, ¿podrías pedirme unos tacos? Tacos. Genial, gracias. Porque quiero decir, eso es lo que estamos buscando. No era lo que esperaba al llegar a este fin de semana. Pero también tiene sentido. Estados Unidos es capaz de intentar escalar esto aún más, pero también se da cuenta de que al menos algunas personas, y Trump, obviamente, está entre quienes están preocupados, entienden que otra escalada puede no mejorar en absoluto su situación, o desde luego no de forma significativa. Así que siguen pidiendo volver a un alto el fuego. Y obviamente se da el mismo fenómeno. Distintas personas dentro de la administración están divididas y le están diciendo cosas diferentes a Trump. Are divided and are telling Trump different things. The same thing is occurring in the Iranian government, and we know. Lo mismo está ocurriendo en el gobierno iraní, y lo sabemos. Precisamente esta semana hemos tenido más noticias de que el líder supremo y Mojtaba están marginando aún más a Pezeshkian. Al mismo tiempo, el Ministerio de Asuntos Exteriores iraní sigue insistiendo en que pueden lograr sus objetivos por la vía diplomática, mientras los guardianes de la revolución siguen intentando hacerlo saltar todo por los aires. Insisten en que toda su fuerza, en este momento, depende de tener capacidad de presión militar, y en que pierden esa capacidad de presión cada vez que vuelven a este baile diplomático. ¿Y cómo se puede confiar en Estados Unidos a estas alturas? Quiero decir, cualquier cosa que acuerdes solo será una situación temporal, hasta que consideren que están en mejores condiciones para volver a ello. Pero entonces la pregunta es, vale, si Irán rechaza un alto el fuego y rechaza volver a la diplomacia, ¿en qué están trabajando activamente? ¿Qué pueden conseguir estratégicamente si continúan el conflicto? Porque tienen que tener un plan. En la última semana se ha planteado, y creo que el término lo acuñó originalmente el bloguero de Substack Amerikanets, que en realidad es una palabra rusa para estadounidense, lo que probablemente indica que el autor es ruso-estadounidense o estadounidense-ruso. Elijan ustedes, que la estrategia iraní es la desbasificación. Y esa idea ha sido recogida por muchos de los principales analistas sobre Irán en el periodismo occidental, en medios occidentales y en centros de análisis. Y sí, tiene todo el sentido. Lo que los iraníes han intentado hacer es destruir las bases que tienen a su alrededor, en el Golfo Pérsico, hasta el punto de obligar a Estados Unidos a retirarse de ellas, primero a Jordania, y golpearon Jordania con mucha fuerza, lo que provocó las bajas que vimos la semana pasada. Y ahora la retirada llega aún más lejos, hasta Israel. Y cuando tienen que lanzar ataques desde más lejos, eso, por supuesto, se lo pone mucho más difícil y reduce tanto la cantidad como la posibilidad de causar daños a Irán. Así que es una estrategia tanto ofensiva como defensiva, y podemos verlo, al menos hasta cierto punto.
Podemos discutir hasta qué punto está funcionando esa estrategia. Argue about how much that as a strategy is working. But that is, shall we say, a tactical. Pero eso es, digamos, una estrategia táctica. No es necesariamente una estrategia de defensa a largo plazo cuando todo esto termine. Bueno, podemos hablar de si Estados Unidos volverá alguna vez a esas bases, después de todo el daño que se les ha hecho, y de lo vulnerables que se ha demostrado que son. De acuerdo. Así que quizá eso también tenga algunos resultados finales a nivel estratégico. Pero si Irán continúa, ¿qué es lo que quiere que pueda conseguir mediante una acción militar? Al fin y al cabo, Estados Unidos no va a desaparecer por arte de magia. No va a dejar de intentar ejercer influencia en Oriente Medio. Y, aunque no puedas fiarte de nada de lo que dicen, sigues teniendo que lidiar con ellos. Aún así, tienes que gestionarlos. Es un problema al que también se enfrentan Rusia y China. No puedes confiar en que vayan a cumplir realmente cualquier acuerdo al que llegues diplomáticamente con los estadounidenses. Pero al mismo tiempo, tampoco puedes dejar de tratar con ellos, porque no van a desaparecer. Y siguen siendo, ya sabes, un hegemón en declive, un hegemón que está fracasando. Pero ya sabes, siguen siendo poderosos económica y militarmente. Y su influencia sobre otros países, y ya sabes, su red de aliados, aunque todos se estén preguntando, ¿por qué demonios nos metimos en la cama con esta gente? Yeah, I would say so. Sí, diría que sí. Estoy seguro de que algunos de ellos eran quienes, ya sabes, le rogaban a Trump que luego pidiera un alto el fuego. Estoy seguro de que eso fue una parte importante. Al mismo tiempo, en el último año, hemos visto todo tipo de escaladas horizontales por parte de los estados del Golfo, ¿no? Es cierto. Arabia Saudí ha atacado Yemen, ¿no? De un lado a otro, ¿no? Eso es caro. Los Emiratos Árabes Unidos llevan mucho tiempo, según hemos sabido, implicados militarmente contra Irán desde el principio. Y luego nos enteramos de que Bahrein y Kuwait también atacaron a Irán la semana pasada. Así que es difícil hacer suposiciones sobre lo que realmente pasa por la cabeza de los líderes de los estados del Golfo, porque están enviando señales contradictorias. En realidad, igual que todos los demás en este conflicto. Todo esto es un desastre, ¿no? Las señales más contradictorias nos llegan de Estados Unidos, pero también de los estados del Golfo y en cierta medida de Irán, porque ninguno de estos gobiernos es un bloque monolítico, ¿no? No siempre están todos en la misma línea, ni hablan con una sola voz. Y sí, eso complica la situación. No solo complica que intentemos averiguar qué demonios está pasando realmente, sino que también complica los propios acontecimientos. Así que sí, es un desastre. Es un gran y apestoso desastre. Yeah, and I think one of the things that is clearest. Sí, y creo que una de las cosas más claras, la única que está clara, es que aunque Irán, como has dicho, no es un bloque monolítico, y ha habido mensajes contradictorios, especialmente en torno a la diplomacia frente a la acción militar en determinados momentos, es la única parte del conflicto que ha mostrado suficiente unidad, especialmente entre la población y entre sus fuerzas militares, como para que sus acciones hayan sido muy coherentes, sobre todo desde que el memorando de entendimiento fue desmantelado. Pero creo que la gran pregunta que planteaste antes, Mark, me hizo pensar en que, si lo miramos históricamente, Irán, en muchos sentidos, ya ha asestado golpes muy duros y podría describirse como vencedor, en muchos aspectos, frente a Estados Unidos en el plano militar. Sin embargo, Estados Unidos, como entidad que está invadiendo literalmente la región, es la potencia ofensiva. No necesariamente, y es como decías, un hegemón, un imperio. Aún lo tiene todo. Aunque se quede sin todos sus misiles, aunque no pueda responder al fuego, todavía tiene armas nucleares, todavía tiene sanciones, todavía tiene estas otras herramientas. El imperio estadounidense no se retira, no sabe cómo hacerlo. Eso no. Si el imperio estadounidense es el imperio estadounidense, si es el hegemón, si lo gobiernan las mismas personas, esas personas no se detienen.
Así que siempre seguirán adelante, aunque sufran reveses. Pueden seguir sufriendo reveses. Joder, puede que ni siquiera sean capaces de imponer sus condiciones en torno al estrecho de Hormuz. No van a poder. Ahora no pueden. Y luego tampoco podrán. Pero da igual. Aún así, lo van a intentar. Aún así, van a atacar a Irán. Aún así, van a hacer la guerra. Y entonces para Irán es como, vale, bueno, ¿dónde nos plantamos? ¿Dónde nos sentimos cómodos con la posición en la que estamos? Y para el resto del mundo, la pregunta es, ¿queremos seguir lidiando con este maldito imperio que no puede parar ni siquiera cuando está destruido? Porque ¿qué pasa después? ¿Cuál es el siguiente paso desde aquí? No es bueno, es un mal paso, y cada vez peor. Estoy seguro de que los rusos, los chinos y los iraníes hablan precisamente de esto cuando se sientan a negociar, porque tienen ante sí el gran problema de cómo gestionar el declive de este hegemón, sobre todo cuando en su declive sigue arremetiendo violentamente en lo militar, lo económico y lo político. Es un gran problema para ellos. No puedes presionarlo demasiado, ¿verdad? Pero quieres arrebatarle todo el terreno que puedas en cada situación. Esto es que este es, de hecho, un punto de desacuerdo entre ellos. I'm sure that's actually a point of disagreement between them. There's, again, reports, but there's a lot of... De nuevo, hay informaciones, muchas informaciones, de que fueron los chinos y los rusos quienes presionaron a los iraníes para que aceptaran, en primer lugar, el alto el fuego y el memorando de entendimiento. No tengo forma de saber si eso es cierto o no. Tampoco la tiene nadie que no forme parte directamente del proceso. E incluso entonces, puede que no esté del todo claro. Pero tampoco hay un acuerdo monolítico entre los tres. Aunque sí existe una preocupación común. ¿Cómo gestionamos todo esto? ¿Te gustan las clásicas películas de ciencia ficción y terror, Danny? Yo diría que sí, que me gustan las películas de terror, pero ¿de cuáles hablas? No me refiero a las versiones más modernas, porque todas son malísimas. Pero la profecía es genial. Sí, vale. Bueno, eso. Podemos hablar de Donald Trump y de eso en otro momento. Es el chico, sí. Not going to go there today, but Ben Rhodes likes calling the U.S. foreign. A Ben Rhodes le gusta llamar el blob a la élite de la política exterior estadounidense, ¿no? Es otra manera de referirse al estado profundo, sin llamarlo estado profundo, o el blob. Pero también podríamos extender esa analogía para hablar de, ya sabes, todo el fenómeno del hegemón en declive. Es una masa informe. Si consigues que se repliegue de un lugar concreto, eso no significa que no vaya a rodearlo y a intentar lidiar con ello. E incluso si se está haciendo más pequeño, sigue siendo esto. Ya sabes, podemos darle con un lanzallamas en una esquina, pero luego podría estar rodeando la puerta y entrando por detrás. Pero una vez más, es un proceso, ya sabes, con un problema continuo. Y la solución a eso, y no siempre es tan sencilla como podemos pensar quienes somos guerreros multipolares de sillón, consiste en que Rusia, China, Irán y otros países, Corea del Norte y demás, cooperen y coordinen sus actuaciones, al menos en la medida de lo humanamente posible. Y al ser humanos, eso siempre es difícil, ¿verdad? Intereses distintos, estados distintos, intereses distintos y demás. Pero hay ciertas preocupaciones comunes a la hora de gestionar, una vez más, las últimas agonías de este hegemón, por prolongadas y violentas que puedan acabar siendo. Pero al final, esa es la solución. Los iraníes tienen que sentarse con los rusos y los chinos y decir, bueno, ¿cómo afrontamos esto? ¿Qué podemos sacar de ello? Y los iraníes son susceptibles. Tienen su orgullo nacional, histórico y cultural. Y bueno, ha habido malas experiencias entre ellos y el Imperio Ruso y la Unión Soviética. Incluso hace apenas unas décadas, con el gobierno ruso reteniendo la venta de sistemas S-300 a Irán, porque Rusia intentaba, bueno, hacer tour Occidente en aquel momento.
mistrust, or Así que ya sabe, la desconfianza o la dificultad de confiar los unos en los otros es comprensible, ¿no? is a real thing. Es algo real. With a government. Para los gobiernos no es una decisión fácil, pero en última instancia creo que ahí es donde están las mejores respuestas. En tratar de determinar cómo, incluso en una posición de derrota como esta, Estados Unidos sigue siendo muy poderoso y difícil de gestionar. Bien, Irán ha ganado hasta cierto punto por ahora. Ahora bien, ¿cómo termina esto? Puede terminarlo. Vamos a vivir, más o menos, en una situación en la que los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando les apetezca, se normalicen como el estado de cosas de aquí en adelante. As just the state of affairs going forward. They just kind of leave the Arab states to Se limitan, más o menos, a dejar que los estados árabes encuentren sus propias condiciones para tratar con ellos. Ya sabe, nunca vamos a firmar nada. Nunca vamos a admitir que hemos perdido. Nunca vamos a comprometernos con nada. O, si nos comprometemos, nunca lo cumpliremos de todos modos. ¿Cómo se lidia con eso desde Irán? Es muy difícil. Y creo que en realidad lo único que se puede hacer es prepararse para lo peor. Asumir que nunca se puede tener paz con Estados Unidos, que nunca se puede llegar a ningún tipo de conclusión diplomática, que siempre hay que estar preparado para un estado de guerra militar, económica y política con ellos hasta que se vayan. Hay que intentar mantener eso al mínimo, tanto como sea posible, pero esa tiene que ser la situación. as much as you can. But that has to be the state of affairs. It's like the same thing that Russia faces. Es como lo mismo a lo que se enfrenta Rusia. Ya sabe, pueden hablar todo lo que quieran con Ucrania. Pueden hablar de todas esas grandes cosas. Bueno, lo que queremos de esto es una arquitectura de seguridad común en toda Europa y Eurasia. Sí, ya sabe, también puede querer una utopía global de izquierdas o un bonito pony rosa, pero ninguna de esas cosas va a ocurrir realmente. Así que en términos realistas y cínicos, ¿qué puede sacar Irán realmente de esto? Y lo único que probablemente pueden conseguir es controlar el estrecho de Hormuz. Ahora, todos los estados del Golfo van a buscar formas de llevar su energía al mercado que no dependan del estrecho de Hormuz ni, potencialmente, tampoco del estrecho de Bab el-Mandeb. Potentially now the Bab el-Mandab Straits either. But at some level, the Pero en hope cierto for sentido, Iran is la esperanza para Irán probablemente no pasa por llegar a un acuerdo y algún tipo de desenlace diplomático con Estados Unidos, algo que sencillamente no creo que sea posible ni fiable. Quizá en algún momento, aún no estamos ahí, puedan sentarse de verdad con los saudíes, con los malditos emiratíes, ya sabes, con los demás estados del Golfo, y alcanzar algún tipo de modus vivendi. Tenemos que vivir en el mismo vecindario. Quizá podamos volver a hacer negocios unos con otros, aunque no nos caigamos bien, en vez de, ya sabes, volarnos la mierda unos a otros. Esa es una esperanza mayor para que Irán ponga fin a esta guerra que cualquier tipo de acuerdo con Estados Unidos o Israel, porque aunque se llegue a un acuerdo, ya sabes, yo no me limpiaría el culo con él. I wouldn't wipe my rear with it. Yeah. Yeah. I mean, I think those are Sí, sí. important Quiero decir, creo que esos son puntos importantes. Y creo que también de cara a una audiencia que pueda estar viendo esto desde, digamos, Estados Unidos o el bloque occidental en su conjunto, la realidad es que, aunque Rusia, China e Irán sigan construyendo lo que están construyendo en torno al comportamiento de Estados Unidos, al comportamiento de Israel, quizá baste con llamarlo el comportamiento del bloque occidental en su conjunto, con Estados Unidos a la cabeza, su temeridad, su intervencionismo, las sanciones, todo esto. Aunque sigan haciendo esto, aunque Irán pueda, porque podría ser el caso, seguir en esta dirección, aunque Estados Unidos lleve a cabo ataques aquí y allá, aunque Israel y Estados Unidos lleven a cabo ataques aquí y allá, no cambiará el statu quo. Irán puede seguir construyendo. Rusia y China tampoco se ven alteradas. Pero aún así, la pregunta para quienes observan desde el occidente en su conjunto es esta. ¿Confiáis en los impulsos del blob, como lo llamaste tú, Mark, para que no vayan en direcciones que ahora mismo son impensables? Quizá incluso impracticables. Quizá incluso, como dijiste, poco realistas, ¿no? Quizá intentando movilizar una fuerza terrestre real para librar grandes, ya sabes,
para librar grandes guerras terrestres o una guerra nuclear. Esas cosas parecen lejanas, pero confiáis en los líderes. Todos ellos aparecen en los archivos de Epstein y tienen muy poco control de sus impulsos. Hemos visto cómo se comporta políticamente Donald Trump, pero ese es Trump. Piensa en los demás. Los demás no son mejores. El antiguo asesor de Biden, ¿qué dijo? Probablemente íbamos a hacer la misma guerra, seguramente en primavera. En fin, todos tienen la misma mentalidad, porque todos sirven al mismo sistema. Así que aquí es donde creo que está el peligro. Incluso si Rusia, China e Irán son lo bastante fuertes como para contenerlo, también tendremos que afrontar las consecuencias de lo que eso significa para Estados Unidos, con cualquier liderazgo bajo el aparato, y de cómo reaccionan ante la realidad. Y lo estamos viendo ahora mismo, en tiempo real. Estamos viendo que eso no es bueno, y no parece que vaya a mejorar, solo en retroceder. Mira, este es un problema constante que tengo yo, y estoy seguro de que tú también, y todos los demás en los medios alternativos, cuando intentamos entenderlo. Y es aún más acentuado de lo que era, por ejemplo, en la administración Blinken-Sullivan, donde la tarea consistía en meterse en el marco retorcido de cómo piensan estas personas y cuáles son sus supuestos. Pero aún así, por lo general podías asumir que si conseguías situarte dentro de ese marco, partiendo de sus intereses y de sus creencias sobre el mundo, todavía podías llegar a una línea de razonamiento lógica dentro de esa forma de pensar. Con la administración Trump no hay lógica, ¿verdad? Aquí no hay racionalidad. No puedes contar con nada de eso. Así que tienes toda la razón. En un mundo racional, diría que la posibilidad de que Estados Unidos simplemente tirara la toalla, optara por la vía nuclear y empezara a lanzar armas nucleares tácticas contra Pickaxe Mountain, porque sí sería absurda. Con la administración Trump, no puedo descartarlo. No creo que sea probable, pero no puedo descartarlo. Lo mismo ocurre con las invasiones terrestres. Como militar y como alguien con formación estratégica, analizo las opciones militares de Estados Unidos y digo, no pueden llevar a cabo una invasión terrestre. No sin meses de preparación y sin desplegar 500,000, 1,000,000 de soldados. Sería un suicidio. Sería una locura. Pero eso no significa que no vayan a hacerlo. Sigo pensando que es poco probable, pero entre tú y yo, Danny, y no sé, unos cientos de miles de personas que están viendo esto, espero que lo hagan. Quiero decir, sería... Espero que lo hagan. Y sé que hay personas dentro de las estructuras militares y de seguridad iraníes que también esperan que lo hagan, porque ahora mismo solo pueden lanzar ataques de largo alcance contra bases estadounidenses y fuerzas aliadas. Y esos tipos están escondidos en su mayoría. Hay 50,000 tropas que no son de combate. Venid a por nosotros e intentad invadir nuestro país. Podemos combatir cuerpo a cuerpo y puedo clavarte esto en el vientre. Bueno, acabo de ver un video del sur de Irán. Los medios iraníes informaban de que hay gente que vive en las zonas costeras del sur de Irán, que recorre las playas con ametralladoras y fusiles, esperando la invasión. Quiero decir, esto se informó durante los primeros 40 días de la guerra, que había una movilización popular. Esa es solo gente común, ¿verdad? Ni siquiera son los militares ni la Guardia Revolucionaria iraní. Quiero decir, llevan tiempo planeando para esto. Y si escuchas algunos de sus planes, veían venir todo esto, ¿verdad? Piensan de forma muy estratégica. Piensan de manera muy asimétrica. Saben muy bien qué pueden lograr y qué no pueden lograr. Pero si Estados Unidos hace algo tan irracional, causará muchísimo daño. Matará a mucha gente. Nos empujará a todos a otra fase de crisis global, más cerca de la medianoche global en el reloj atómico y demás. Pero también convertirá, en última instancia y sin duda alguna,
el que ya es el mayor error geoestratégico de Estados Unidos en la era moderna, en una catástrofe geopolítica y hegemónica de derrumbe total. Así que, si estoy sentado en Rusia y China, ya sabes, mi primera preocupación. Y estoy sentado en Rusia. ¿Cómo lo sabemos? No, es broma. Sí. Continue. Vladimir, please. So Russia and China, their first concern is they don't want the Iranian. Rusia y China, su primera preocupación es que no quieren que el gobierno iraní se derrumbe. Esa es su primera preocupación. Pero, más allá de eso, si esto se prolonga y Estados Unidos sigue malgastando recursos y capital geopolítico, militar y diplomático en ello, les conviene. Igual que le conviene a China e Irán que el conflicto en Ucrania se alargue y que el conjunto de los ejércitos occidentales se desgaste y que sus economías cometan lentamente, ya saben, seppuku, suicidio con su desacoplamiento de Rusia y todo lo demás. En última instancia, a nivel estratégico, al margen de las tragedias humanas personales, que por supuesto hay que reconocer, Human tragedies, and those things have to be acknowledged, of course. But when you're thinking in terms of. pero ya sabes, cuando piensas en términos de estados, piensas en lo que crees que es bueno para los millones, los cientos de millones o yo qué sé, los 1,000 millones de personas que están bajo tu autoridad. Así que es una situación distinta. Pero para Rusia y China, que Estados Unidos haya gastado todas sus bases en un intento fallido de derribar a Irán, es estupendo. Y, en términos más amplios, ya sabes, multipolares, de nuevo, mientras Irán se mantenga a flote, ya ni siquiera es una cuestión. Nadie dice, el gobierno iraní podría derrumbarse la semana que viene. Nadie habla seriamente de eso. La única cuestión es, ¿pueden seguir ejerciendo el control sobre el estrecho de Hormuz? Can they continue to exert control of the Strait of Hormuz? How far back can they drive the. ¿Hasta dónde pueden hacer retroceder las bases militares estadounidenses en Oriente Medio? Esas son las cuestiones que se están debatiendo. ¿Y volverá algún tipo de paz o de normalidad en Oriente Medio? Y si no es así, ¿cómo será en adelante la situación entre Irán y los estados del Golfo? Es una situación muy delicada. Esos son los detalles. Pero a un nivel estratégico más alto, esto es una catástrofe para Estados Unidos. Me acaban de preguntar si Donald Trump es, literalmente, un candidato manchuriano que está destruyendo a Estados Unidos y su hegemonía global. Y digo, no, es simplemente así de incompetente. Pero la gente que le rodea también es incompetente. Sí. Are also incompetent. Yeah. No, it's been, Sí. and this is No, not ha sido, ya sabes. Y esto no viene del síndrome de trastorno por Trump, ni de tener ningún interés particular en el sistema bipartidista, porque creo que odian a todos los líderes estadounidenses. Sí, exactamente. Trabajan para los mismos jefes. Pero sí, tenemos que ser bastante honestos. Por muy incapacitada que estuviera la administración Biden, la gente a su alrededor no fue tan desastrosa como la gente que rodea a Trump. Eligieron los desastres. Estaban lanzando misiles balísticos contra Rusia. Yeah, they were. But Blinken and Sullivan did everything. Pero Blinken y Sullivan hicieron todo lo que pudieron para evitar este conflicto directo con Irán. Llevaron a cabo varios ataques de pantomima, acordados con los iraníes a través de intermediarios, que permitieron a ambas partes salvar la cara. Se lanzaron algunos misiles mutuamente y no alcanzaron nada. Eso ocurrió ¿qué? 3 veces, durante la etapa de Blinken y Sullivan. No se dejaron arrastrar a un conflicto directo en Oriente Medio, a luchar la guerra de Israel contra Irán en su nombre. Decid lo que queráis. No tengo nada bueno que decir de Blinken, de Sullivan, ni del cadáver con muerte cerebral de Biden. Pero de nuevo, en esta situación concreta de Oriente Medio, fueron mucho más sensatos que la administración Trump. Y Netanyahu dijo, llevo 40 años trabajando para esto. Y entre comillas, por fin he conseguido a un presidente estadounidense lo bastante idiota como para ir a la guerra con Irán por mí y pagar el precio. With Iran for me and paying the price. Now again,
Biden, Blinken, Sullivan were all hot. Ahora bien, de nuevo, Biden, Blinken y Sullivan estaban muy dispuestos a llegar a un conflicto nuclear con Rusia en Ucrania. Así que ese era un problema completamente distinto. Pero en lo relativo a Oriente Medio, sí, tenían una política mucho más sensata y trataban de, desde luego, no amaban a Irán, ni querían ser amigos suyos. Simplemente no querían combatir contra Irán en ese momento, ¿no? No estaba entre sus prioridades, en su secuencia estratégica. E Israel seguía, Netanyahu seguía intentando arrastrarlos a eso, y ellos seguían zafándose y organizando estos ataques de pantomima con Irán durante la administración Biden-Sullivan o Blinken-Sullivan. Así que eso es todo. Eso demuestra que es posible cambiar la política exterior de Estados Unidos, aunque solo sea en la priorización de si van a concentrar sus esfuerzos en Rusia, China o Irán durante ese determinado. That they're going to concentrate their efforts on during that particular Oh, yeah. Yeah, if we see Democrats in 2028. Sí, si en 2028 vemos a los demócratas, a un demócrata, podría ver fácilmente que Rusia y China pasan a ser un foco mucho mayor que Irán, aunque solo sea para alejarse de la impopularidad que Irán ha adquirido entre la población estadounidense. En 60 segundos o menos, Mark, porque se nos acaba el tiempo, si Israel y Estados Unidos usan un arma nuclear, ¿intervendrían China o Rusia? Quiero decir, en 2 segundos o menos. ¿Cómo cree que intervendrían? Yo diría, Protestarían con mucha contundencia en las Naciones Unidas. Prestarían a Irán todo tipo de apoyo humanitario y material. Pedirían todo tipo de medidas. ¿Van a enviar tropas a Irán o a lanzar una bomba nuclear contra Estados Unidos? No. Vivimos en un mundo realista. exacto. Quiero decir, muchas gracias, Mark, por esto. Sí, sería una situación completamente desastrosa. Probablemente llevaría a la proliferación nuclear entre los iraníes. Quiero decir, un arma nuclear tampoco va a destruir Irán. Hará muchas otras cosas. Los saudíes están deseando tener armas nucleares. Los egipcios también. Los turcos también. Y eso, en sí mismo, podría desencadenar una cascada. Y entonces podríamos ver cómo Rusia y China se movilizan. Tendrían que hacerlo. Quiero decir, tendrían que movilizarse para la defensa, para la disuasión nuclear. Así que sería un desastre. Pero sí, estoy de acuerdo contigo. No podría ser algo que Rusia y China hicieran, ni deberían adoptar una especie de postura nuclear a raíz de ello. No debería seguir ese camino. Pero sería un desastre y tendría consecuencias que no podemos prever. A diferencia de algunos neoconservadores, lo que man tham to be especially this one of the more that could prove all the thinking. But we can't foresee. Sí. Pero tampoco podemos prever las consecuencias de un desastre tan impensable. Mark, ha sido un placer estar contigo. Vamos a despedirnos juntos. Quiero asegurarme de que todo el mundo sepa que el enlace a tu cuenta de Boosty está en la descripción del vídeo, abajo, para que puedan ver todo tu trabajo y apoyarte allí. Hacedlo, sin duda, si aún no lo hacéis. Dad al botón de me gusta antes de iros. Todas las formas de apoyar este canal también están en la descripción del video, Patreon, Substack y más. Mañana estaré con KYOTKNOW, el 26 de julio, a la 1 de la tarde, hora del este, a la misma hora. Mark, ¿alguna reflexión final antes de que cierre la retransmisión? Mark, any final thoughts before I hit end stream? Me conectaré por verlo con Kano. Yeah, KJ. Sí, Cajote es genial. De acuerdo, cuidaos todos. Nos vemos mañana, a la 1 de la tarde, hora del este, el 26 de julio. Adiós. Bye bye.